Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los podcasts católicos, catolizando adentro y afuera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados hermanos y amigos. Hoy es viernes, estamos en 28 de junio del 2024, 28 de junio. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Es nuestro podcast católico. Catolizando adentro y afuera. Iniciamos en este día, en las vísperas de la solemnidad del apóstol Pedro y Pablo, pero también en las vísperas del Día del Maestro. En Nicaragua se celebra mañana el Día del Maestro. Así que por favor, catolicemos. Es hora de compartir, todo mundo agarrando right now, en este mismo momento, su teléfono celular y vamos a compartir, vamos a catolizar, vamos a agarrar la transmisión, el link. Y vamos a decir, bueno, compartamos pues, a ver, lo voy a compartir en mi Facebook, lo voy a mandar a un contacto, lo voy a mandar a la gente que es mi amigo, lo voy a mandar a católicos que buscan cómo formarse en temas de fe. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy importante también en la vida de la iglesia y es la catedral. La catedral en la vida de la iglesia. ¿Cuál es el significado de la catedral? En todos los lugares siempre sabemos que existe una catedral, en todas las diócesis sabemos que hay una catedral, pero nos preguntamos, o a lo mejor nos hemos preguntado, ¿por qué una catedral? ¿Qué significa la catedral? ¿Qué quiere decir la catedral? Hay mucho significado. ¿Y por qué vamos a hablar de la catedral? Porque el día de mañana se celebra en Matagalpa, en nuestra diócesis, allá en Nicaragua, los 150 años de que se colocó la primera piedra de la iglesia catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa. Entonces, aprovechando ese aniversario, aprovechando ese acontecimiento, queremos hablar hoy sobre la catedral. Pueden dejarnos sus comentarios también y vamos a aprovechar también para hablar del magisterio, el magisterio de la iglesia, pero también recordar a todos los maestros porque mañana es el Día del Maestro nicaragüense. Así que un tema bonito para hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida María Victoria, y si gustas también, luego de saludar a toda nuestra audiencia, puedes hacer la oración inicial. Gracias a Dios, muy bien, y como siempre, como todos los viernes, como todos los días, muy contenta. Creo que soy una mujer muy feliz, entonces siempre me encuentro contenta. Siempre que me preguntas te digo lo mismo, ¿verdad? Siempre estoy contenta, estoy alegre, estoy feliz. Y bueno, hoy que vamos a abordar este tema que me parece muy importante dentro de nuestra formación católica. Es importante aclarar, es importante conocer, es importante que nosotros sepamos
qué sentido, qué significado tiene las catedrales, las diferentes catedrales que hay en todas las diócesis que tiene nuestra Iglesia Universal. Yo te diré por qué más adelante, porque he tenido experiencias con este tema, conversando con algunas personas, y también agradecer a todos los que están siempre compartiendo con nosotros, siempre los que están pendientes, y qué bueno que podemos hablar de estos temas tan importantes y que lo podemos decir de una forma tan sencilla, tan amena, con preguntas, respondiendo lo que nosotros sabemos, lo que conocemos, pero también aprendiendo de la audiencia. Sí, con los comentarios de la gente, porque a mí me encanta cuando compartimos los comentarios, cuando la audiencia nos dice, ok, yo quiero decir este aporte, tengo esta duda. Eso a nosotros nos enriquece y nos gusta también. Así que con eso vamos a dar inicio entonces, y por favor, María Victoria, para arrancar con el tema y no darle mucha larga a nuestra gente, explicando, bueno, hacenos la oración inicial, claro, y luego vamos iniciamos. a invocar la presencia del Espíritu Santo, que indudablemente nosotros sabemos que el Espíritu Santo, en quien creemos, es quien dirige, santifica la iglesia. Entonces lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todas las cosas serán recreadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, todos quienes nos encomendamos a ti, todas las personas que están a través del Facebook, a través de las redes sociales, seamos inspiradas, seamos dirigidas, conducidas a la luz del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de la santificación, de la conversión cada día de nuestra vida, hasta que nos encontremos en la visión beatífica. Nos encomendamos también a nuestra Madre Santísima, una mujer llena de gracia, llena del Espíritu, esposa del Espíritu Santo, hija del Padre, madre del Hijo, la modelo de cristiano que todos y todas deberíamos de ser, la primera que ha escuchado la palabra, y también nos encomendamos a la intercesión de estos grandes santos, San Pedro y San Pablo, que son pilares de nuestra Iglesia Católica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, así que vamos a dar inicio de esta manera al podcast católico de hoy, y queremos agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Por acá y tenemos mucho ambiente hoy hay de mucho ciudad. Ambiente de ciudad, de calle. Ahí escuchan los bomberos, pasa la policía, pasa la Cruz Roja, pasa todo el mundo aquí. Oigan, ahí van. Entonces hay mucho ambiente. Bueno, queremos agradecer a Sonia Albizúa, que nos está sintonizando y dice cómo están perdidos, estamos muy bien, gracias a Dios. Y muchísimas gracias, Sonia, que está conectada allá en Darío. ¿Cómo está la parroquia San Pedro en Darío? ¿Cómo está la parroquia San Pedro, Darío? Mañana celebran su fiesta patronal con los frailes franciscanos, con Marol, con todas esas comidas darienses tan buenas que por allá preparan. Así que saludos, Sonia. Bien, vamos a ir empezando diciendo que la iglesia catedral es el templo madre de una diócesis, y es el templo por excelencia donde el obispo imparte su magisterio, desde donde se extiende la enseñanza del obispo de la diócesis para toda la diócesis. La catedral es ese templo que todos deberíamos de sentirnos movidos, queridos, pero también identificados como el templo principal de la diócesis. Y además la catedral es ese templo donde todos alguna vez pues deberíamos de acudir, al menos al año, por lo menos a una misa. María Victoria, deberíamos de ir a la iglesia catedral, y es ese templo que nos recibe como madre, porque es el templo principal de la diócesis. Y también debemos de aclararnos, ¿verdad?, que no toda iglesia, no todo edificio, por muy grande que la veamos, o que se encuentre ubicada enfrente de la plaza principal de la ciudad o del pueblo, es una catedral.
Porque a veces hay un poco de confusión. Yo he escuchado, por lo menos nos pasaba mucho en Nicaragua, que habían personas que me decían, fíjate que viajé a tal ciudad y estuve en la catedral. Y yo le decía, pero es que esa ciudad no tiene catedral, porque la catedral en una diócesis es única, es decir, una nada más. Bueno, pueden haber más de una, pero por lo general en nuestro país o en los países de digamos, Centroamérica, estamos hablando de una diócesis, ¿verdad? Hay una sola catedral porque hay una sola sede del obispo. La catedral es la sede del obispo. De hecho, la palabra catedral, si no me equivoco y mal no lo recuerdo, que tiene su etimológicamente, ¿verdad? Tiene su etimología que tiene sus raíces en el griego, en el latín, pero proviene de la palabra cátedra, que significa silla, sede, banca, asiento, es decir, como nosotros le queramos llamar o conocer, porque es el lugar donde se sienta, digamos, el obispo de la diócesis, es el lugar donde tiene su asiento, su sede, su lugar. Y esto es muy significativo, muy simbólico, con el tema también de la autoridad, que lo encontramos en otros ambientes sociales, en otros espacios, como por ejemplo vos hablabas acerca de el magisterio, ¿verdad? De los maestros, así como los maestros tienen su lugar dentro del aula de clases, así como también en otros ambientes, como por ejemplo los jueces, los magistrados, los que llevan esta parte del orden, tienen también su lugar, su sede, su silla. De la misma forma el obispo tiene el lugar desde donde administra, desde donde rige, desde donde gobierna a una comunidad determinada, exacto, porque al final eso es una diócesis. La diócesis es una porción, digamos, de tierra, una porción de tierra no necesariamente física, obviamente física, pero no únicamente física, sino también es espiritual, que ha sido designada para ser regida por un obispo, en algún caso. Entonces, donde hay un obispo, hay una catedral. Donde hay una catedral hay un obispo. Bueno, hay casos en que no necesariamente, pero sí la catedral es la cátedra, es la sede, es el asiento, es el lugar donde el obispo guía a una comunidad. Que también se le llama iglesia particular, el templo particular, a la catedral. A la catedral. Sí, es muy interesante también saber, y lo que vos estás diciendo, varias cosas de lo que vos decís me recuerda mucho a nuestra gente, porque muchas veces creemos que cada templo que está frente al parque en cualquier pueblo, la plaza. O la plaza principal de cualquier pueblo es la iglesia catedral, y no es así. La iglesia catedral solo es una en la diócesis. Por ejemplo, en Nicaragua hay cabeceras departamentales que no tienen catedral, porque hay veces que creemos que la catedral solo está para la cabecera departamental. Y por ejemplo, Chinandega siendo de Occidente y siendo una gran ciudad y productiva y todo, no tiene su catedral, porque su catedral es ellos pertenecen jurídicamente, eclesialmente, a la diócesis de León. La catedral de los chinandeganos es la catedral de León. Igual sucede con los hermanos de Nueva Segovia. Nueva Segovia no es que el templo de Nuestra Señora de la Asunción, que es bello, antiquísimo y que está frente al parque además, y es enorme, es la catedral. No, Nueva Segovia no tiene catedral. Ellos son de la diócesis de Estelí, por lo tanto su catedral es en Estelí. De tal manera que con esto te quiero decir que cuando fundas una diócesis también elegís una catedral. Lo que sucedió en Ciuna, y yo tuve la dicha de estar en esa fundación de esa diócesis en el 2018, y fue cuando se erigió la diócesis y también la catedral, que en aquel momento estaba en construcción y que creo que sigue en construcción, que es la catedral de Nuestro Señor de Esquipulas, que se le conoce. Entonces, al final, lo que te quiero decir con toda esta explicación es que en cada lugar, en cada diócesis, tenés tu catedral como templo principal, pero no significa que cada departamento necesariamente, o cada ciudad importante, por decir así,
su templo principal sea la catedral. Esto ya depende del ordenamiento jurídico eclesial de la iglesia como tal. Claro, y tiene un gran significado dentro de la iglesia, el hecho de que puedas asistir a la catedral, a la cátedra del obispo, el hecho de que puedas conocer, vivir o estar en ese, ¿cómo se dice? En esa jurisdicción, ¿verdad? A veces hay personas que me decían, fíjate que anduve, digamos, en un departamento de la diócesis de Matagalpa, de Matagalpa. Anduve en Matiguá y fui a la catedral. De Matiguá. De Matiguá, que es la catedral, está en Matagalpa. Pero ¿qué significado tiene el tema de una catedral dentro de la Iglesia Católica? Vos sabés que el obispo es una de las máximas autoridades que hay dentro de la Iglesia Católica. En el grado, digamos, tenemos los obispos, los sacerdotes y los diáconos dentro de la jerarquía. Y fíjate que a veces, a mí me gusta mucho hacer estos podcasts con vos y que la gente interactúe con nosotros, porque me parece que es bueno que nosotros podamos hablar de estos temas que nos interesan, de estos temas que podemos platicarlo en este ambiente, que son temas a veces sencillos, a veces un poco más técnicos, a veces un poco más llevadero. Exacto, a veces hay que investigar un poquito más, pero creo que como católicos debemos de manejar un poco más a la eclesiología, todo lo que es relacionado a la iglesia, a la estructura de la iglesia, a la jerarquía de la iglesia, a las leyes de la iglesia, y también como saber un poco más quién es un diácono, quién es un sacerdote, quién es un obispo, quién es el papa, quiénes son los cardenales. Porque fíjate que es triste a veces, bueno, triste, por eso no es que nos dé tristeza, pero es una forma de hablar, cuando profesamos la fe católica y desconocemos estos temas, esta estructura. Porque de pronto profesar la fe católica no es únicamente rezar, no es únicamente asistir al templo, es también conocer tu iglesia, es conocer tu fe. Y entonces de pronto, por desconocimiento, a veces caemos en equivocaciones. Por ejemplo, la gente a veces no comprende qué quiere decir que el Papa es vicario de Cristo. Entonces tampoco de pronto sabe quién es el párroco de la catedral. Oh, ese es un punto. Por ejemplo, totalmente. Tampoco sabes cuál es la diferencia entre el párroco de la catedral, y si la catedral tiene párroco, y un vicario. O no sabes qué significa la palabra vicario. Y no todo sacerdote dentro de la iglesia católica, ordenado dentro de la iglesia católica, es un párroco. Entonces a veces nosotros desconocemos que no solamente es una designación o un oficio eclesiástico, sino que también hay un conjunto de reglas, de normas, de preceptos que rigen este tipo digamos, de oficios que se realizan en la iglesia. Entonces, si vos no sabes qué significado tiene un diácono, a veces podríamos equivocarnos en aquello que le pedimos al diácono, aquellos servicios que le pedimos al diácono. Si no sabemos cuál es el significado de un párroco, a veces podemos pedirle a sacerdotes servicios que no pueden prestarnos porque no están calificados para ello. Si no sabemos qué significa un obispo, entonces a veces hablamos mal, o sea, no nos referimos bien a las funciones de un obispo. Sí. Por ejemplo, ¿sabes qué se desconoce de pronto? ¿Cuáles son las funciones que tiene un obispo dentro de una diócesis? ¿Cuáles son? No solamente hay una parte espiritual, también hay una parte de orden, de hay un trabajo detrás enorme. Exacto. Muchas veces creemos que solo es celebrar misa y que cuando no está celebrando misa está acostado en su cama porque no hay otra cosa que hacer. Y viniendo del ejemplo de los obispos, venimos también al ejemplo de los sacerdotes. Es que el padre no me atiende, nunca está para mí, lo llamo y este es el párroco, tiene que atender. Y si no me atiende, ¿qué está haciendo? Si no está celebrando misa, ¿qué está haciendo? Está acostado. Entonces pasa eso.
que muchas veces creemos que el trabajo solo es el celebrativo, el de la celebración litúrgica, el de la misa, el de ir a confirmar a las comunidades y ya, y que fuera de eso no hay nada más. Y detrás de eso hay una serie de cosas que hacen y de responsabilidades, reuniones pastorales, organización pastoral, revisar cuentas, porque también en las parroquias hay cuentas que hay que ver, que hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono, hay que pagar el internet si se usa, hay que todos los gastos básicos, y entonces que hacer firmas, que gestionar esto, gestionar lo otro, que organizar tal actividad, que presentar informes. Entonces hay una serie de movimientos y creemos que el obispo, el sacerdote solo es el que celebra misa, y cuando no está celebrando misa no está haciendo nada. Eso pasa. O solo administra los sacramentos. Y a veces también, fíjate, con esto que estás hablando de las cuentas, que todos llevamos cuentas, ¿verdad? Que todos pagamos impuestos, que todos pagamos servicios básicos, pues la iglesia también los tiene. Pero fíjate que abordando este tema, no podemos olvidar que el obispo tiene una triple función. Así lo dice el derecho canónico. Tiene una triple función, y en esta triple función hablaba vos de los maestros. Vos sabés que la iglesia es madre y maestra. Entonces el obispo tiene el magisterio de la diócesis. El magisterio de la diócesis. Entonces tiene una función de gobierno también. Tiene una función judicial. Y fíjate que, a ver, dijo alguien, barájamela más despacio, ¿cómo es esto que el obispo es juez? Sí, el obispo tiene la función judicial dentro de la diócesis. Dijo alguien, WhatsApp, man. Porque dentro de la diócesis o dentro de la iglesia hay normas. Pero no es que la iglesia es caridad, por supuesto que la iglesia es caridad, pero también la iglesia es orden. Y como toda institución que tiene leyes de carácter humano, pero también de carácter divino, que es lo que a veces desconocemos, hay preceptos. ¿Qué son los preceptos? Normas, mandatos, leyes que se tienen que cumplir y que cumplen desde el Papa hasta los laicos. Y entonces la sorpresa es cómo que los laicos tenemos que cumplir con las leyes. Por supuesto que tenemos que cumplir con los preceptos de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando incumplimos con los preceptos? ¿Qué pasa cuando un sacerdote no cumple lo que está mandado a hacer? Bueno, hay procesos que se hacen dentro de la iglesia, y por eso la iglesia católica tiene también sus tribunales eclesiásticos, que ven todo aquello que tiene que ver con las leyes y las normas propias de la iglesia como institución. Hemos escuchado hablar del derecho canónico. Bueno, ¿y qué es el derecho canónico o el derecho eclesiástico? El canon law, ¿qué es la ley de derecho canónico? Bueno, son leyes, son normas, son preceptos, son mandatos que se tienen que cumplir dentro de la iglesia y que rigen tanto a los sacerdotes como los laicos, que rigen a todos los bautizados, que rigen a las congregaciones religiosas. O sea, la iglesia es un orden, Manuel Antonio, un orden estructurado donde hay funciones que cumplir, hay normas que cumplir, hay leyes que cumplir, y no es que nada está caído así del cielo y que no inventamos las cosas. Y fíjate que aquí vos me has dado la pauta de decir algo que muchas veces es una confusión, y hasta me voy a mover el micrófono para que se me vea mejor la cara. Y es que muchas veces, fíjate que caemos en que la iglesia es una institución como las demás. Un poco lo que estás diciendo del orden. Y voy a llevarme a otro caso. He leído notas, muchas periodísticas, que dicen el jefe de la iglesia, el Papa Francisco, o el jefe de tal diócesis, o obispo tal, mandó tal cosa. Ok. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que creemos que la iglesia se maneja como se maneja cualquier institución normal. Organización, empresa, negocio, etcétera. Y creemos que el Papa es el jefe. Y ya, es el jefe como un presidente de la República. O como se concibe ese tipo de cargo. Y no.
aquí la iglesia no se trata tampoco de quién es el que manda más y el que manda menos. No se trata de este es el jefe y el otro es el que me obedece. No, la iglesia es lo que dice Jesús. No he venido a este mundo a mandar, sino a servir. No he venido a que me sirvan, sino a servir, es que dice literalmente. Entonces, hay veces que con esto del orden que estás hablando, confundimos un poco los términos y ya queremos, y volvemos al tema del viernes pasado, mundanizar un poco la parte cristiana, la parte eclesial. Y a mí no me cae bien, sobre todo cuando veo algo, una noticia que dice el jefe de la iglesia, el Papa Francisco. Porque suena totalmente fuera de lugar y hasta para algunos católicos creo que ofensivo un poco. Sí sabemos que el Vaticano, ¿verdad?, está concebido como un Estado y que obviamente hay un jefe de Estado, ¿verdad? Sí. Y que tenemos, digamos que hay alguien que ejerce inclusive como si fuera un primer ministro, el Estado del Vaticano. Obviamente por eso es que la Iglesia tiene sus relaciones, digamos, contractuales, podremos decir, con otros países. Y también hay funciones como las que realizan los nuncios que son de carácter diplomática, porque sí funciona el Vaticano como un Estado del Vaticano. Para los católicos, para los creyentes católicos, el Papa Francisco es un pastor, es un guía espiritual, es el vicario de Cristo, es la persona que está iluminada por el Espíritu Santo para dirigir esta porción de la iglesia. Que recordemos también que las leyes no son únicamente leyes de carácter humano. Las leyes que tenemos también son de carácter divino. Esa es la diferencia que tenemos con el derecho canónico con las demás leyes que existen en los diferentes ordenamientos jurídicos, sino que las leyes son de carácter divino. Es decir, han sido instituidas por el mismo Jesucristo, en dependencia de la ley que se trate, de la que estemos hablando, ¿verdad? También, entonces lo que decía vos, a veces se confunde los roles o las funciones que realizan el Papa, cardenales, obispos, clérigos, cómo funciona el mundo. ¿Cómo? Hay personas que creen, por ejemplo, mira, que los sacerdotes deberían de elegirse como se eligen a las carreras políticas. Y el sacerdocio es un llamado, es una vocación. El sacerdocio, el diaconado, o sea, la vida de servicio es un llamado que el Señor te hace. Él elige a quien quiere. Él no llama, dice, a los mejores. No se trata de que aquí Manuel es el más idóneo para esto. El Señor toca los corazones, te da tu vocación. Lo mismo para el matrimonio. Son sacramentos, son gracias, misterios del Señor. Entonces el Señor te dice, bueno, Manuel Antonio, a vos te llamo. Desde que estaba en el vientre de tu mamá, desde que el momento que fuiste concebido, yo te conozco, yo sé, y quiero que seas sacerdote y sirvas dentro de la iglesia a través de este servicio. Pero hay quienes creen que hay que reunir a la comunidad y entre todos votar por quién queremos que sea el sacerdote. Eso es un error, porque esto no es un partido político. La iglesia no es como la sociedad. Inclusive como la sociedad se maneja. Inclusive hay gente que quisiera que para elegir al Papa tengas que hacer unas elecciones populares. Imagínate eligiendo al Papa, tipo como que si vas a elegir a un presidente. Y hay gente que dice, ¿por qué la iglesia no elige de esta forma al Papa? Y no es su naturaleza. Mira, al final es un llamado, es una misión que viene del Señor. No es que me parece que Manuel puede ser papa. Porque mira, me decía un sacerdote sabiamente, bueno, yo voy a sos papá. De familia. Me decía un sacerdote, el solideo pesa. No, ni quiera. El solideo. Y yo decía, ¿qué será lo que me quiere decir? O sea, él quería decir, solideo, no, el que lo anda, Dios guarde. No es cualquiera el que es llamado a esto. Ahora mira, ahorita con eso que dijiste de la elección del pontífice, pues no sé qué dice la audiencia, no sé qué dicen los hermanos que nos están viendo a través de las redes. A mí me entristece mucho cuando se discute y se cuestiona que un pontífice o un obispo no ha sido elegido por obra y acción del Espíritu Santo, sino por una acción únicamente humana. Hay muchas personas católicos, muchos católicos de fe profunda,
o no sé si sea tan profunda, pues no sé, no podría juzgar yo, que creen que a veces son dedazos o son, otros le llaman, cómo es que le llamamos cuando en la vida social, no es favoritismo, sino como es que lo hizo por conecte, Por dice la conecte, gente. Por sí. Entonces yo me voy, me arrodillo ante el Señor y digo, Señor, no permitas que estas ideas preconcebidas y a veces prejuicios que tiene la gente me hagan dudar de que el Espíritu Santo es el que guía la iglesia. De forma indefectiblemente el Espíritu Santo guía a la iglesia, a pesar de los errores que nosotros humanamente cometamos, porque finalmente somos pecadores, todos cometemos errores, todos pecamos, todos fallamos, pero no podemos dudar que la iglesia es dirigida y guiada por el Espíritu Santo, entre luces y sombra, entre la persecución, entre las dificultades. Nadie dijo que iba a ser así fácil. Es fácil y sencillo. O sea, a mí me inquieta cuando a la iglesia se le cuestiona y se le quiere evidenciar los errores que se cometen en la iglesia, satanizar la iglesia, poner a la iglesia, pero si es que nunca hemos dicho que nosotros somos santos. Pues la iglesia es santa porque el que la fundó es santo. Pero la iglesia también tiene su naturaleza pecadora porque quienes la conformamos somos pecadores y necesitados de la gracia del Señor. Y creo que por eso asistimos a ella, porque necesitamos de la gracia, no porque seamos los dignos, los llamados, los escogidos, los mejores entre los mejores. No, simplemente el Señor, sí, somos llamados y elegidos, como es la serie, que ahí muy buena. Por cierto, somos elegidos, pero en medio del pecado. Llevamos el tesoro, esta gracia, en vasijas de barro. Fíjate que qué interesante este tema. Y ahorita estaba cambiando el título en Facebook porque la idea principal era platicar un poco de la importancia de la catedral, pero como el Espíritu nos condujo y hemos empezado a hablar del magisterio de la iglesia, del Papa, de la misión del Papa, de los obispos, sacerdotes, y ya pues corregí el nombre y ahora sí se llama el podcast. Y te digo qué bonito y qué cuestiones del Espíritu, porque mañana es el Día del Papa. ¿Sabías vos que el 29 de junio se celebra el Día del Papa porque es el Día de los Apóstoles Pedro y Pablo, los pilares de la iglesia? Y aquí es donde muchas veces decimos la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica es solo dinero, la Iglesia Católica es negocio, la Iglesia Católica solo tratar de salvaguardar la moral, pero al final no respeta nada. Miles de comentarios que puedes escuchar en cualquier parte del mundo sobre la iglesia. Pero yo le hago una pregunta, y esto se lo hago principalmente a nosotros los católicos, y si algún día hemos dudado de la autenticidad y de que esta es la iglesia de Cristo, ¿por qué la iglesia católica se ha sostenido a pesar de cualquier catástrofe, calamidad, persecución, obstáculo, cualquier ataque? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia, es tan perseguida la iglesia católica? ¿Y por qué la iglesia católica se convierte en una piedra en el zapato de cualquier persona que sabe que no está haciendo el bien y busca cómo callar, silenciar, denigrar de la iglesia, sacar a los que la componen, a sus obispos, sacerdotes, laicos? ¿Por qué? Porque es la verdadera iglesia de Cristo. Y ahí el Señor dijo, y la confirmación está en el mismo evangelio, cuando el Señor dice: no se preocupen cuando los persigan, cuando los calumnien, cuando digan toda clase de mentiras y falsedades en contra de ustedes. No se preocupen cuando los saquen, cuando no le hagan caso, cuando lo injurien. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la misión que yo les he mandado. Entonces, y eso es lo que la iglesia ha vivido a lo largo de la historia en todo el mundo. Imagínate, persecución desde el inicio. Hoy la primera lectura, habla de la persecución en tiempos, en el Antiguo Testamento, en Jerusalén, con Nabucodonosor. Esa es la primera lectura de hoy, la pueden ir a leer. Y cómo sitió primero Jerusalén y luego sacó a la mayoría de los pobladores, casi a todos, los mandó al exilio, los desterró y solo se quedó con algunos que le trabajaran el campo.
Pero a pesar de eso, los cristianos se quedaron donde estaban, siempre invocando al Señor, y bueno, luego regresaron a sus tierras. Y así, si te vas a los años 300, la persecución de los apóstoles, e ibas encontrando vida de santos como Santa Lucía, como los mártires de nuestros tiempos, San Maximiliano María Kolbe. Vas encontrando a diversos santos en el camino, el más actual en América Central, que es San Óscar Arnulfo Romero. Entonces, mira, esto te confirma que esta es la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia crucificada, la iglesia perseguida, la iglesia martirizada, pero que finalmente es la iglesia resucitada en el Señor, y que quien la sostiene es el Divino Espíritu. Entonces, finalmente, en este vísperas, en este día que ya en algunos lugares ya es 29 de junio, que celebramos estos pilares de la iglesia, el apóstol Pedro, martirizado también, Pablo, que persiguió a la iglesia. Imagínate que Pablo fue responsable de la muerte del primer mártir de la iglesia, que es San Esteban, y luego Pablo se convierte y muere martirizado también. El primer mártir, el protomártir. El protomártir, San San Esteban. Entonces, al final lo que te quiero decir con todo esto es, Dios mío, si dudamos, si no estamos claros, ya es porque queremos y no porque no tengamos razones. Mira, no estamos tan alejados de nuestra primera idea, porque al final la iglesia es maestra, porque al final los obispos son los que tienen el magisterio. Lo que sí nosotros como católicos, yo siempre decía, recomendaba cuando me tocaba dar algún tema, alguna formación, compartir. Todo católico, los documentos o libros que no deben de fallar en su casa, además de la Biblia, debería de ser la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico. Bueno, toda la iglesia latinoamericana tiene que tener todas las conferencias episcopales que se han realizado en América Latina. El compendio de la doctrina social de la iglesia. Obviamente, no sé si ya lo dije, el derecho canónico, pero tenemos que tener el Concilio Vaticano II, los documentos. El problema es que a veces nosotros nos dormimos, como dice el dicho, en nuestros laureles. Tenemos una fe a veces un poco, ¿cómo te digo? Un conocimiento de la iglesia muy básico. Muy básico, sí. Y por causa propia, por nuestra propia causa. Fíjate que en materia de derecho dicen que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Es decir, vos no puedes llegar ante un juez y decirle, fíjese que yo no sabía que esa ley existía, aunque no lo supieses, porque es tu obligación conocer todo lo relativo a la ley de tu ordenamiento jurídico, de tu país o del lugar donde te encontrás. Si vos no estás en tu país, estás llamado a conocer las leyes del lugar que estás visitando. Estás viviendo. Y no podés alegar, es que yo ando de visita y yo no sabía que aquí no se debía de cometer tal acto o tal falta. De la misma forma, nosotros no podemos alegar ignorancia de la fe. ¿Cómo nos presentamos ante el Señor y le decimos, es que fíjese que eso yo no lo sabía? Si hay una conciencia que nos hace también ser conocedores de lo bueno y de lo que no está tan bien, de lo bueno y de lo malo. Y de pronto también la iglesia ofrece muchas formas para que nosotros conozcamos más de la iglesia. Y a veces por elección propia decidimos no formarnos más, no leer más, no investigar, dejarnos llevar por ideas de personas que a lo mejor ni saben de la fe. Ahora que hay mucha charlatanería a través de las redes sociales. Ahora hay mucha gente que hace podcast, que hace programas, que hace entretenimiento, que atacan fuertemente a la iglesia en diferentes temáticas. Como decía vos, ya el Papa Francisco no le dicen ni Papa Francisco ni santidad, sino que te encontrás a un par de católicos que yo digo, vos sabes que en Nicaragua nosotros decimos, no sé si eso es universal, que de pronto San Francisco con el cordón dio el cordonazo. A veces yo quisiera que saliera algún fraile y le diera con el cordón de San Francisco, porque de pronto te encontrás laicos que dicen Francisco. Sí. O se refieren a un cardenal, a una autoridad de la iglesia, ya ni con el nombre propio, sino con un seudónimo o apodo. A mí me parece una un diminutivo. Exacto, me parece una total falta de respeto y amor a tu iglesia. Ahora, que la persona no te agrade,
¿verdad? Que ya tengas un tema personal, no quiere decir que vos no vas a reconocer la gracia que hay en esta persona. Y te quiero compartir algo que a mí me ayudó mucho. Mira, a mí me ha enseñado mucho conocer la vida de los santos y la forma como los santos se han conducido cuando ha sido miembros de nuestra misma iglesia, que los han atacado, que los han perseguido y que a veces hasta los han hecho sufrir. Porque mira, Marlo Antonio, vos podés soportar que alguien que no es de tu familia no le agrade. Yo creo que eso es soportable. Mira, si vos al vecino, al de enfrente, al de lado, no le agrada, creo que no te importa mucho. O sea, a lo mejor hay personas en los ambientes que no les cae bien, no importa. Pero lo doloroso es cuando se trata de alguien de tu propia familia. Cuando tenés un rechazo de tu papá, de tu mamá, de tus familiares. Eso es doloroso para cualquier persona, porque se supone que en la familia donde vos te encontrás, que sos amado, que sos querido, donde conoces todo por primera vez. Imagínate lo mismo en la iglesia. Creo que la iglesia no le afecta ni le ofende tanto, yo siendo parte de la iglesia, que de fuera me critiquen, me juzguen, me tiren piedra, como que lo hagan miembros dentro de la iglesia. Creo que eso es lo doloroso, que dentro de la iglesia o hayan personas que se digan yo soy católica o católico, pero, ahí viene el pero, y ataquen a las autoridades y que lo hagan a través de medios que lo único que hacen es dividir. Sí, generar polémica. Sí, generar polémica, tal vez alcanzar Hacerse visualización. famoso, porque te voy a decir una cosa. Ya. Creo que cuando vos tenés tu fe bien cimentada, no hay nada que te la mueva, que te podés tambalear. Pero como decía nuestro querido Monseñor Rolando, como que le decía a los jóvenes, te podés doblar. Pero no quebrar. No rajar, papá. No te rajas. Entonces a mí me ha tocado, que en ese sentido yo he sido muy celosa de la fe. Me ha tocado hacer de pronto coraje, enojo cuando siento que me están atacando, porque mira, cuando a mí me dicen Francisco, el nombre de cualquier cardenal que no los conozco, o de cualquier sacerdote de nuestra iglesia, yo siento que me están tocando a mí misma, porque yo soy la iglesia. Somos un Como cuerpo. dice el canto, yo soy la iglesia, Exacto. tú eres la iglesia. Somos un cuerpo. Somos la iglesia Cristo es la del cabeza, Señor. pero hay un cuerpo. La cabeza no anda sola, sin cuerpo. Exacto. Sí. ¿Has visto alguna cabeza No. caminando sola? Y ahorita con lo que estás diciendo vos me has recordado algo de Saint-Exupéry que dice, es el del Principito, Sí. ¿no? Que dice, bueno, no sé, no recuerdo bien el contexto por ahora, pero de aquí recuerdo una frase que la dirigió Monseñor Rolando en una homilía allá por el 24 de septiembre del 2017, hablando sobre la unidad de la iglesia. Y creo que un santo también la utilizó, esa frase que dice, prefiero equivocarme con la iglesia que acertar solo. O atinar fuera, pues. Y eso es a lo que yo voy, como cristianos católicos y católicos de fe, que sabemos que estamos siguiendo la iglesia que el Señor instituyó y que el Señor creó. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Acertar solos porque yo soy yo y esa es mi verdad, por soberbia, por orgullo, por egoísmo, por creer que sé más? O mejor me equivoco con iglesia. Al final la iglesia ha demostrado que con el impulso del Espíritu Santo es la que se ha sostenido durante la historia. Entonces yo prefiero equivocarme con iglesia si hay que hacerlo en algún momento. Y yo te aseguro que no vas a estar nunca equivocado. Así es, entonces mira, en ese sentido lo que quería decirte es que los santos me han enseñado a mí mucho esto. Por ejemplo, San Francisco en su historia de vida, ¿verdad? San Francisco, el Padre Pío, que es muy querido por mucha gente, también el Padre Pío, y cuántos santos nunca renegaron ni de la fe, ni de ninguna autoridad, ni hablaron en contra de ninguna autoridad, aún estando siendo tal vez atacado, o sentirse atacado, o pues, que así la historia lo relata, por alguna autoridad dentro de la iglesia. Y cuando algún laico, alguna persona se acercó para que hicieran defensa ante eso, ellos nunca lo permitieron.
Entonces de ellos yo he aprendido, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Sí, creo Entonces que digo yo, si una autoridad dentro de la iglesia se está equivocando en algún tema, ¿verdad? Yo no soy yo, María Victoria, ¿verdad? Me hago responsable por mis dichos. ¿Quién para juzgar a esta a autoridad? la persona que se ha equivocado. Hacerlo un escrutinio público. Puedo no comulgar con algunas cosas, puedo no estar de acuerdo, que es válido, y en la iglesia tenemos toda esa riqueza. Puede que no estés de acuerdo, como por ejemplo nos pasa a nosotros en el matrimonio, nos pasa en la familia. Puede ser que vos y yo no estemos de acuerdo con un tema, pero por eso no nos destrozamos. No, más Exacto. bien las diferencias enriquecen, porque Exacto. nos hacen discutir, porque cada quien tiene un punto Y de vista. buscamos nuestro punto porque no en somos- común. No somos uniformes, ¿verdad? Sería aburridísimo que vos y yo pensáramos igual. Igual. Lo que enriquece esta relación matrimonial es que somos... Es la y- diversidad, como dice San Pablo, también, en la diversidad de carisma. La diversidad de carisma. Y eso encuentra como diferencias, pero uniendo las cosas, buscando el punto central, vamos todos juntos hacia Sí. adelante. Entonces, volviendo a esto del tema del magisterio, mira, los obispos son los que tienen esta gran responsabilidad de ser los maestros. Sin embargo, hay quienes que quieren sentarse en esa sede, en esa cátedra, y que se creen, dijo aquel dicho popular también nicaragüense, más papistas que el papa. Y más A obispos veces, que el obispo. Más obispos que el obispo. Hay muchos que creen que dirigir la iglesia es sencillo y es fácil, pero quien la dirige finalmente es el Espíritu, El Espíritu Santo. Santo, No sí. dudemos nunca que el Espíritu Santo lleva a la iglesia por el lugar que es. Y muestras son las fallas que hay dentro de la iglesia. Nosotros mismos, como iglesia, somos los que fallamos y el Espíritu es el que reconduce. Soberbios seríamos si por dijéramos que por nuestra causa es que estamos en pie. Así es, así que hermanos, amemos a la iglesia, no nos dejemos llevar por los comentarios de afuera, porque muchas veces en nosotros impacta más lo de afuera, lo que dice la gente, que lo que hemos vivido, que la experiencia con el Señor. Por favor, que no impacte más lo que te dicen afuera que lo que has vivido con el Señor dentro de la iglesia. Y como dice aquel bello canto que se canta en las comunidades, que no me sé muy bien la letra, pero Sonia, si te la sabes y me la mandas, sería excelente. Amemos a la iglesia con todo el corazón, al Papa obedezcamos, conserva su misión, Fiel a su misión. fiel a su misión. Amemos a la iglesia con todo el corazón, al Papa obedezcamos, fiel a su misión. Y dice la Digo yo canción, que así dice. bueno, por eso le pido a Sonia, porque yo no me acuerdo bien. Y dice después el canto, y volviendo al tema de la catedral, de la sede, etcétera. Yo amo a quien ocupa la cátedra divina, con fiel a su doctrina en que Cristo enseñó. A ti por ser mi madre te alabo y te venero, amarte siempre quiero con más inmenso amor. Y dicen los hermanos con esos guitarrones, amemos a la iglesia con todo el corazón, al Papa obedezcamos, fiel a su misión. Decían en nuestro grupo, el que obedece No se en nuestro equivoca. grupo juvenil no se equivoca. Y es que por eso te decía yo, no nos vamos a equivocar. Si estamos con la iglesia, no nos vamos a equivocar. vamos a equivocar. No tengamos miedo. Bueno, vamos a ir ya pronto concluyendo, pero quiero comentarios, por favor, tenemos varios. Sin embargo, necesito que me confirmen la letra, los hermanos de las comunidades, de ese bello canto que ustedes entonan cada vez que llegue el obispo a visitarlos. Mira, el obispo pone un pie abajo de su vehículo y empieza aquello. Tururururururururu. Es más, voy a buscar ese canto para que con ese cerremos el podcast de Busqué hoy. el canto y yo le voy a enviar un saludo a Noel García, que dice saludos Obando y a Victoria. Blanquita Herrera, amén, amén y amén. Eduardo López, estoy orando por usted y por nuestro obispo y por los sacerdotes. Gracias, Eduardo. Ese era un punto clave que iba a decir yo, el tema de la oración. De la oración. Hay que orar, como dice la Virgen, oren sin cesar. Bueno, dice el Evangelio, pero la Virgen también ha dicho, oremos, 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 sin desfallecer, oremos, oremos, porque la oración, invocando al Espíritu Santo, siempre nos va a conducir por el camino correcto. Dice José Antonio González, saludos y bendiciones. Saludos, José Antonio. Eduardo López, ¿cómo están, hermanos? Bien, gracias a Dios, contentos de estar con ustedes. Benis Sequeira, saludos. Bueno, Blanca Estela Reyes, amén. Le mando un corazón. Dice Amix, hermosa es nuestra parroquia San Pedro. Así estaba viendo que la están remodelando. San Pedro, Darío. gran santo de nuestra iglesia, sí. Mañana ahí tienen su fiesta. Yo siempre sigo a nuestro Papa Francisco, hasta me he encontrado personas que me dicen nuestro Tuyo será.
Sangre de Cristo. Sí, eso es lo que hermana, entendí del comentario. Amix, yo le recomiendo que ande una botellita de agua bendita y cuando le digan así, salpíquelo Se de la agua tira ahí. bendita para que se vayan esos espíritus de contradicción. No, estoy bromeando. Dice, yo escuché la primera lectura, muy llamativa la reflexión, pero ya se imaginan por qué no se dan esas reflexiones. Sí, por supuesto, claro que sí. Claro que Claro sí, que claro sí, que ya, sí, ya lo claro sabemos. que Buenas sí. noches, hermano. Yo también reconozco sus enseñanzas, dice Rosalba Suárez. Dios les bendiga. Bueno. Sí, sigue. Ok. Vamos a hablar un poquito, sí, porque no me quiero ir de este podcast sin hablar sobre el acontecimiento que mañana se celebra. La foto aquí no está. Que viva el no Papa es, Francisco. no es tan clara la imagen, ¿verdad? Porque es una imagen de hace, imagínense cuando estaban las construcciones de catedral de Matagalpa, pero mañana se celebran 150 años de que se colocó la primera piedra de la catedral. ¿Te imaginas que cuando estaban haciendo la catedral de Matagalpa, no se imaginaron probablemente el impacto de esa construcción? A lo mejor hacían el templo de una villa, pues porque era un pueblito, la villa de San Pedro, si no me equivoco, se le llamaba a Matagalpa hace, imagínate, 150 años. Y ya mañana se hace ese recuerdo porque el templo de San Pedro Apóstol, así se llamaba antes de ser la catedral, antes de creación de la diócesis, el templo San Pedro Apóstol de Matagalpa empezó su construcción el 29 de junio de 1874 con la colocación de la primera piedra, obra dirigida por el sacerdote jesuita Alejandro Cáceres hasta el año 1881. Este majestuoso y bello templo, que es la catedral de nuestra diócesis de Matagalpa, fue continuado por el arquitecto italiano Carlos Garbanatti. No sé si pronuncio bien, ya con el acento italiano me la ponen más difícil, si con el español me cuesta, con el inglés ni digamos y con el italiano mucho menos. El 27, este arquitecto italiano Carlos, continuó esta obra el 27 de mayo de 1884 y la llevó hacia su etapa final en marzo de 1885. Y la etapa final con los arquitectos Emilio Montesi y Camilo Caldera el 17 de junio de 1885. Empezó la última etapa, concluyendo en 1886. Y fue abierta al público, ya prácticamente finalizada la obra de la Catedral de Matagalpa, el 1 de enero de 1895 por el padre José Ramón Pineda. Entonces, para que mires pues que la Catedral de Matagalpa, que tiene su historia desde el año 1874 y que bueno, se fue haciendo en varias etapas hasta llegar a lo que hoy conocemos, ¿verdad? Ese bello templo, y que mañana se recuerda los 150 años de que se colocó la primera piedra. Yo ahorita que estaba leyendo esto me acordé, ¿verdad? Cómo es el impacto de la obra, de los templos y del apoyo también de los laicos. Me recordé cuántas veces en las misiones pastorales como Monseñor Rolando Álvarez, él colocó la primera piedra de una capilla, de una parroquia, de un templo pequeño o grande. Muchos de ellos los vimos edificados, incluso fue a bendecirlos cuando ya estaban construidos. Y bueno, se me vino este ejemplo y esta idea, porque como cuando hicieron la colocación de la primera piedra, no se imaginaron en aquel momento que estaban colocando la primera piedra de la catedral de una diócesis. Porque nadie les está diciendo eso es la catedral, ni te lo estás imaginando tampoco. Claro, y entonces invitamos a todos los hermanos que están a través de las redes a que ellos también coloquen la primera piedra de la fe donde tengan que colocarla, en la familia, con los hijos, en el grupo donde sirven, que esa piedra sea firme, sea una roca firme como es Cristo, para que la fe continúe de generación en generación. Es una muy buena reflexión. Ahí te enviaron el canto, Manuel Antonio. Y yo quiero decir algo también antes de despedir el podcast. Ahí me dispensan todas mis amistades de las diferentes diócesis de nuestra Nicaragua. Pero la catedral más bonita de toda Nicaragua es la nuestra. Yo lo siento, pero les invito a quienes no la conocen
que visiten la Catedral de Matagalpa, que pierdan o inviertan un día y se van a quedar sorprendidos con la boca abierta de la belleza arquitectónica que tiene la Catedral de Matagalpa. Vayan, y los hermanos que son de nuestra diócesis, cuando puedan ir a una Eucaristía, vayan con mucho tiempo antes y se van en cada rincón de la catedral, viendo, por ejemplo, a mí me encanta el Espíritu Santo que está al centro en el centro de la iglesia, de la catedral, sí. En el centro está el Espíritu Santo así, en el techo, sobre el techo. Y me encanta una de las frases, digamos, bíblica, pero una frase que acompaña esa parte de la estructura y que para mí es profética. Y dice esa parte: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mira, entonces, cada vez que yo me sentaba en catedral al centro, no podía parar de estar viendo, esperando, ¿verdad?, cuando iniciara la Eucaristía, y estar viendo hacia el techo, hacia el Espíritu Santo que está ahí, y leyendo casi que por cada puerta lateral, las puertas del infierno, dicen este lado, al lado mano derecha, y al mano izquierda no prevalecerán. Yo decía, qué texto más bello. Y bueno, también la catedral tiene áreas como por ejemplo el púlpito que se usaba antiguamente, donde el sacerdote, el celebrante, el que presidía, subía para desde ahí hacer la prédica. Que una vez le pregunté a un sacerdote que cómo hacía para irse hasta ahí. Una pregunta. Que cómo hacía para que la voz de él se escuchara hasta atrás. Era la pregunta, ¿no? No, mi pregunta era más una inquietud. Ustedes saben que cuando uno está joven y tiene preguntas, mi pregunta era más litúrgica. Pensé que era una pregunta profunda. Mi pregunta era, ¿en qué momento, después de la lectura del Evangelio, el que presidía se movía, ¿verdad?, del altar y caminaba hacia el púlpito? Es decir, ¿qué pasaba en ese momento con la feligresía? Yo pensé que había una explicación muy profunda a eso, algún gesto litúrgico, algo trascendente. Y le pregunté al sacerdote, quien muy simpáticamente me miró, se rió de mi pregunta, se rió de mí y me dijo, yo le pregunté, ¿y cómo se iba el sacerdote? Pues caminando, me dice, así se iba. Pero bueno, y ustedes pueden visitar la catedral y van a encontrar toda la estructura, pero también la espiritualidad, el hecho que el Santísimo está permanente, la adoración perpetua del Santísimo, da muchos frutos dentro de la iglesia como comunidad, digamos, como comunidad. Bueno, aquí me mandó Sonia el canto de Amemos a la Iglesia con todo el corazón. Me lo mandó en audio. No sé si quiere que yo lo suene. Yo lo puedo sonar. Sin embargo, necesitaría saber si usted quiere, Sonia. Y muchísimas gracias por mandarlo. Y bueno, pues entonces ahí está el gran testimonio y ejemplo de la catedral, ¿no? Nuestra catedral, que ha sido también una catedral antiquísima, de las más antiguas que tiene Nicaragua. En principio la de León, que es un arte ahora, también. Mira, y luego pues hay que cuidarla. Hay que cuidar la catedral. Es decir, la catedral no es del obispo. Tampoco la catedral es del vicario, ni tampoco la catedral es de los que van a misa. Porque mira, cuántos obispos hemos tenido y ningún obispo se la ha llevado. Sí. Es decir, la catedral permanece Todos ahí. La han embellecido, pero al final ha Cuando quedado. digo que hay que cuidarla, es que cuidemos nuestros templos, no solo la catedral. Fíjate que a veces hay personas que llegan al templo a dañar las bancas. Sí. O no tenemos cuidado, o a veces, a ver, San Pedro, que lo acaban de pintar, a veces mira, la catedral o el templo está recién pintado y la gente llega con sus zapatos a ponerlos como que si estamos en el parque. O hay muchos que llegan a pegar chicles, gomas de mascar, pues para que me comprendan, chicles, gomas de mascar debajo de las bancas. Sí. O hay gente que llega y ponen los zapatos en las paredes y así, vos sabes. Exacto. Que o si no, nos dejan botellitas de agua, cáscaras de frutas, todo, basura. No, al templo hay que cuidarlo. Hay que cuidar el templo porque es nuestro y es lo que le heredamos también a las futuras generaciones. También hay que cuidar los santos, las imágenes.
Es Así decir, es. y si usted anda en la catedral y ve a alguien sospechoso, corra a la sacristía y avísele al sacristán o al sacerdote que esté ahí. No nos hagamos ajenos a nuestros templos, no nos hagamos ajenos porque a nosotros mismos nos cuesta también mantener los templos. Bueno, pues entonces vamos a ir ya avanzando. Dice Sonia que sí, que saquemos el canto. Lo vamos aquí a reproducir Dice rapidito. Sonia que nos apuremos, que lo nos apure- escuchemos. Sí, pues. que... Entonces Gracias, vamos, Sonia. aquí lo voy a sonar desde mi celular porque es lo único que puedo hacer, pero es un canto muy bello de amor a la iglesia. Y gracias, Sonia, por compartirlo. Gracias a los demás hermanos que han ido dejando sus comentarios y recordarles que mañana en Catedral entonces de Matagalpa van a celebrar esta misa de acción de gracias del 150 aniversario de la colocación de la primera piedra. La verdad que nuestra diócesis este año es un año de gracia, porque está lo de la catedral, pero también está lo de el aniversario número 100 de fundación canónica de la diócesis. Entonces escuchemos este bello canto a propósito de la fidelidad a la iglesia y de las vísperas de esta fiesta de San Pedro y San Pablo. Un canto que viene de las comunidades rurales de Matagalpa. Este es un canto que no lo hallas en ningún lado, que no, esta letra no sale pero ni en la mejor disquera de Miami, ni de Los Ángeles, Orquesta. ni de cualquier... No, Es el esto Espíritu Santo nace del campo y hablando del a divino través de espíritu. nuestro pueblo. Hablando del pueblo. Indudablemente. Escúchenlo. Vamos a ver. Amemos a la iglesia con todo el corazón. Al Papa obedezcamos con ciega tu misión. Amemos a la iglesia con todo el corazón. Al Papa obedezcamos con ciega tu misión. Bendito siempre sea la iglesia sacrosanta. A ti mi lengua canta, a ti canta mi amor. A ti por ser mi madre te alabo y te venero. Amarte siempre quiero con más intenso amor. A ti por ser mi madre te alabo y te venero. Amarte siempre quiero con más intenso amor. Amemos a la iglesia con todo el corazón. Al Papa obedezcamos con ciega tu misión. Amemos a la iglesia con todo el corazón. Al Papa obedezcamos con ciega tu misión. Viva nuestra iglesia católica. Que viva la iglesia que Cristo fundó. Y ahí está pues los que ahí andan, que andan un poquito temblando, con miedo. Hombre, hay que reavivarse. Ahí está la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, y amemos a la iglesia, no tengamos miedo, no andemos ahí, ay, que no voy a misa porque es peligroso. Hombre, peligroso es que te quedes sin ir a misa y después te vas a ir al infierno, al purgatorio. La sangre de Así Cristo. que mejor vamos a misa, hombre. No estoy, El poder de Cristo, no estoy eso. diciendo que hagan imprudencia, simplemente no tengas miedo, como dijo Juan Pablo II, de mirarlo a él. Vayamos a misa, vayamos a la iglesia en medio de las diversas circunstancias, situaciones, adversidades que vive la iglesia, pero que confirma que la iglesia va por el camino correcto y que es la iglesia de Cristo y que es la iglesia que ha hecho lo correcto. Así que vamos adelante, amemos a la iglesia, amemos al Papa, amemos a los obispos. En Nicaragua, amemos a los obispos. No los critiquemos, no los cuestionemos, no digamos por qué no hicieron esto, por qué no hicieron lo otro. No, hombre, amemos a la iglesia con todo el corazón, al Papa obedezcamos, fiel a su misión, a los obispos también. Amemos a los obispos, a los que están dentro y a los que están fuera también, a todos los obispos de Nicaragua, oremos por ellos. ¿Quién dice que el pueblo nicaragüense ya se olvidó de los obispos que está afuera? Eso es mentira. Si cada vez que hablas con un nicaragüense te dice, yo oro por el obispo, oro por Monseñor Rolando, por Monseñor Silvio, por los sacerdotes. Ahí está. Lo que pasa es que no lo puedes publicar en las redes para no ser imprudente, pues. Pero ya sabes que orás y que ahí está. Y cuando llegue el momento de volver, eso va a ser una fiesta. Entonces al final sigamos amando a la iglesia con todo el corazón y al Papa obedeciendo fiel a su misión. No sé si hay últimos comentarios para ya irnos. Que no la regañé, dice Amix. Son bromas. Oíme, No. fíjate que iba a decir 3 comentarios, pero bueno, ya me quedé escuchándote con tus comentarios finales. Lo que decías, hay muchas personas que tienen temor, antes que se me olvide, que tienen temor
de que la iglesia se está quedando sin gente, o sea, la iglesia católica universal. Pero no tengamos temor de eso, porque la iglesia, siempre se ha dicho, no crece por proselitismo. La iglesia tampoco es la cantidad, queremos la calidad siempre. Es decir, buenos cristianos, auténticos cristianos, buenos seguidores, buenos testigos, buenos testimonios, no cantidades. ¿Para qué queremos o para qué pretendemos que en la iglesia hayan cientos, miles, millones de personas, pero que no viven una fe auténtica? Solo van a hacer el bulto, como decían. Exactamente, entonces no, si vamos a hacer esos cientos de miles de millones, pero que seamos gente que realmente tengamos un amor profundo por Cristo, por la enseñanza de la iglesia y también por los hermanos. Vos lo decías, amémonos, pues ese es el mandamiento que el Señor nos dio. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y el Señor nos ama a todos, independientemente de cómo seamos nosotros, independientemente de nuestro pecado. Él ama a los pecadores. No ama el pecado, pero que nos ama a todos. Entonces, esas dos reflexiones quería hacer, de que si tenemos miedo, entonces postrémonos de rodillas y pidámosle al Señor la gracia que necesitamos. Tengamos temor de Dios. Tengamos temor de fallarle a Él. Tengamos temor de no cumplir su voluntad. Tengamos temor de no estar haciendo lo correcto. Pero el miedo no viene de Dios. Y lo último, que en algún momento lo dijiste y no te pude interrumpir, es que vos hablabas de que de pronto hay voces que suenan más. Mira, Ajá. un gran santo dijo que el mal siempre hace mucho ruido, pero el bien trabaja en silencio. Entonces, ante esos ruidos que de pronto tenemos, esos escándalos que leemos a través de las redes, que quieren desestabilizar, que quieren hacernos dudar, es el maligno tratando de hacer mucho ruido, porque el mal así lo hace. El bien va trabajando siempre en silencio, como el Señor lo dijo. Hay mucha gente que ora y no publica en las redes sociales, porque tampoco no se trata de estar publicando todo lo que hace, cuando hay una verdadera intención de corazón. Y para aquel que a lo mejor de repente sale uno ahí con esos pensamientos que te hacen de repente efecto, y hay veces que no, como decían en el Chavo, los pensamientos chococarreros, ¿cómo es? Los espíritus. Los espíritus. Es así. Sí, los espíritus. Entonces es para que aquellos que tienen esos pensamientos y que dicen, ustedes dicen eso porque están fuera del país y Yo bueno, te voy a decir, no entonces, me fregues, tío. entonces exacto. No, yo les digo, pues los que estamos fuera del país, estamos fuera y ya saben por dónde pasamos antes de estar fuera. Entonces yo no lo estoy diciendo porque vayan y ustedes tírense a morir mientras los que estamos fuera lo vamos de aquí. No, los que estamos fuera ya pasamos por donde ustedes ya saben, ¿verdad? Y la iglesia... Entonces al final, y no estoy diciendo vayan como iglesia o vayamos como iglesia a pelear, a hacer... No, lo que estoy diciendo simplemente, hay gente que está con temor, que no quiero ir a que me vean en iglesia, que no quiero servir en iglesia porque me da miedo, porque me van a fichar. No tengamos miedo, vámonos de la mano de Cristo y ya, simplemente asiste a tu misa y en obediencia a los sacerdotes, a los obispos y listo. Acordate que el Señor dijo, yo no vine a traer la paz, en ese sentido, ¿verdad? Y lo otro que te iba a decir es que la iglesia universal, Manuel Antonio, y persecución hay en todos lados, y dificultades como iglesia las vivimos en todos lados. Y todo lo que vive cualquier cristiano, San Pedro lo dice en su carta. Dice San Pedro, cuando estés sufriendo, recordad que hay otros cristianos que sufren en diversas partes del mundo lo mismo que vos sufrís o cosas peores. Así es. Entonces al final pues vamos todos juntos como iglesia respaldándonos, queriéndonos unos y otros y vamos avanzando como iglesia y sobre todo obedeciendo a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Papa, a la Iglesia Universal y simplemente sigamos adelante con la fuerza y el poder del Divino Espíritu sin tener miedo, sin tampoco ser desprevenidos ni tampoco ser imprudentes, pero sin quedarnos paralizados también. Bien, nos despedimos, muchísimas gracias, felicidades a todos los maestros. Mañana es el día del maestro nicaragüense, mañana sábado, y bueno,
saludamos a todos los maestros, saludos a mis maestros formadores, ¿verdad? Desde que hice las diversas etapas de formación. Muchísimas gracias, muchísimas también felicidades, y oramos por todos nuestros maestros. También oramos por todos aquellos maestros que ya están de encuentro con el Señor, que ya están en el cielo, que han cumplido su misión. Así que, bueno, también elevamos una plegaria por ellos. Y aprovecho a saludar. Aquí está conectada mi profesora de inglés, la profesora Kimberly, la profesora Kim, como le decimos cariñosamente. Ella me imparte clases de inglés por acá. Y bueno, yo le explico ahorita que está conectada. Mañana en Nicaragua es el Día del Maestro. Entonces aprovechamos para saludar desde este podcast a todos nuestros maestros. Pero yo aprovecho para saludarla a usted. Mañana, aunque usted no puede decirme, pero yo no estoy en Nicaragua ni soy nicaragüense. Pero nos ha extendido su mano y también de alguna manera hace su gran esfuerzo por enseñarnos cada jornada de inglés. Y bueno, le felicitamos y sobre todo le prometemos nuestras oraciones, profesora King, que por ahí veo que está conectada también y viendo el podcast. Y bueno, pues que el Señor le bendiga. God bless you. Thank you very much, teacher. Muchísimas gracias. Bien, nos despedimos entonces, y me voy a despedir específicamente con este mismo canto de Amemos a la Iglesia con todo el corazón, pero con un video que me encontré del año 2017 en esas misiones de Monseñor Rolando Álvarez, que iba a las comunidades. Y como yo les decía, cada vez que te bajabas de la camioneta, que el obispo se bajaba de la camioneta, inmediatamente empezaba los guitarrones, las pitoretas, las trompetas y todo con el canto de Amemos a la Iglesia. Así que aquí encontré un video de ese canto a propósito de este tema tan profundo que hemos tocado en este día. Y bueno, pues amemos a la Iglesia con todo el corazón. Lidia Murillo, bendiciones. Edwin Juriel Rostrán Sosa, saludos hermano, Dios te bendice. Y bueno, pues saludos a todos los que nos han estado acompañando. Nos vemos el próximo viernes a las 7 horas de Nicaragua en los podcasts católicos, catolizando adentro y afuera. Como dice nuestro lema, estamos tratando de evangelizar a los que están fuera de nuestra iglesia y también pues de formar a los que están dentro. Y también recuerden que a través de mi página de Facebook de Manuel Antonio Obando Cortedano, ahí pues todos los días vamos compartiendo diverso contenido de evangelización. Bien, muchísimas gracias, estimados hermanos, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por su fiel sintonía. Y bueno, pues que San Pedro y San Pablo, pilares de la iglesia que mañana celebramos en su solemnidad, intercedan por la iglesia de nuestro tiempo, por la iglesia nicaragüense y el mundo entero, y que nos ayuden también a reavivar la fe y la llama de el amor a Cristo y a su iglesia, y también al Papa. Mañana es el día del Papa, no olvide hacer una oración por el Papa Francisco. Nos despedimos con este bello canto nacido del corazón de las comunidades en Matagalpa, en Nicaragua, y que también es un canto de declaración de ese amor al Papa y los obispos, a la iglesia, y que sin duda es un canto inspirado por el Espíritu Santo. Amemos a la iglesia con todo el corazón. Con todo el corazón, a mover el calmo.
Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando.